pues iniciamos, a ver un momento, lo que hago va a ser compartir toda la pantalla. Vale. Disculpar que la cosa sea así un poquito más lenta, pero tiene que ser así, ¿vale? Bueno, es un poco por repasar lo que vimos en la anterior sesión. Si os acordáis, estábamos ya con el tema de la parte de resistencia de materiales y empezamos a ver deformaciones, empezamos a ver todo lo que son esfuerzos internos, ¿no? Es decir, cómo convertimos eso que para nosotros es los esfuerzos internos, que están medidos siempre sobre el centroide de una sección, y luego eso cómo va a repartirse a nivel de tensiones internas dentro de una sección. Entonces, empezamos viendo eso. Luego vimos la parte de deformación, es decir, hay que tener en cuenta que esas tensiones que nosotros, esas fuerzas que nosotros estamos haciendo, termina provocando sobre el propio eje de la sección, termina generando una serie de deformaciones. Es decir, nosotros, lógicamente, cuando tenemos un objeto y lo sometemos a tracción, pues ese objeto se va a estirar, igual que si lo sometemos a compresión, ese objeto se va a contraer. Es decir, el tamaño que tiene un objeto cuando está sometido a tensiones no es el mismo que cuando no está sometido a esas tensiones. Y por eso hablábamos de cómo se iban a traducir esas tensiones internas en deformaciones. Y para eso, ¿vale?, generábamos veíamos esas tensiones realmente cómo se iban a materializar. Y entonces al final vimos que si nosotros tenemos un objeto, ¿vale? Bueno, cuando me refiero a un objeto, básicamente siempre me voy a referir a una viga, que esa viga está sometida a una tracción, esa viga, después de estar sometida a esa tracción, siempre va a venir un poquito más, ¿vale? A esta cantidad de ahí le llamamos, bueno, aquí se le llama delta, ¿vale? Se le llama delta. Y la relación que existe entre delta, las fuerzas y las diferentes propiedades del material son las que podéis ver en la diapositiva, ¿vale? Es decir, al final, en la última fórmula resumen, tenemos que ese alargamiento depende directamente del valor de la fuerza que estemos generando sobre esa viga, de la longitud de la misma y inversamente proporcional al área y al módulo de Young, ¿vale? O módulo de elasticidad. Es decir, cuanto más sección tengamos, más difícil va a ser deformar una pieza. Es decir, cuanto más grande sea, pues más difícil va a ser deformarla. Y cuanto más rígido sea el material, también va a ser más difícil. No es lo mismo una goma flexible, seguramente, que el acero o que el aluminio o que otro tipo de algo que va a depender de la sección, pero también va a depender de los materiales. Del mismo modo, estuvimos viendo el otro día que tenemos el coeficiente de Poisson y lo que nos mide es la deformación transversal o la deformación lateral. Y eso tiene que ver con que cuando yo tengo una viga y la estiro, al igual que la estoy estirando, su sección se hace más pequeñita, ¿vale? ¿Y cuál es la relación que existe entre esa sección transversal, entre ese diámetro final y ese diámetro inicial? Bueno, pues eso depende de lo que nosotros denominamos el coeficiente de Poisson, que es un coeficiente que normalmente nos lo van a dar va a venir, es un número negativo, o bueno, aquí ya lo podemos interpretar en la fórmula, es decir, lo lógico es que cuando algo lo estiremos se haga más pequeño y si lo comprimimos se haga un poquito más grande. No sé si alguna vez habéis utilizado un remache.
¿Alguien de aquí ha utilizado un remache alguna vez? Son estas piezas que le vas dando con una especie de alicates y al final quedan dos secciones unidas. Y si veis la parte que se queda por el otro lado, al comprimirla va cogiendo volumen, ¿vale? Y se queda trabada. Y todo esto es precisamente por este fenómeno. Es este fenómeno, digamos, exagerado un poquito más, llegando al extremo. ¿Vale? ¿Más o menos está claro? Eso creo que es lo que estuvimos viendo el otro día. Del mismo modo, también podemos decir que cuando yo estoy viendo qué le ocurre desde el punto de vista o sea, cuando nosotros tenemos una barra sometida a tracción pura, que sería este caso que tenemos aquí en la pizarra, ¿no? El caso de la diapositiva, ya hemos visto que las tensiones se reparten homogéneamente en toda la sección, es decir, en cada uno de los átomos de esa sección vamos a encontrarnos siempre el mismo número de tensión. Y si nosotros aislamos, hacemos el diagrama de sólido libre de un solo átomo, de un solo elemento diferencialmente pequeño, nos encontramos que tenemos una tensión normal en un sitio y para equilibrar el diagrama de sólido libre, evidentemente en el otro lado tenemos que tener algo que lo compense. Esas dos tensiones, ¿vale? Analizándolas tienen que ser iguales. Es decir, cuando nosotros tenemos tensiones, aquí lo pinto en dos dimensiones, cuando nosotros tenemos tensión normal aquí en esta dirección, vamos a tener tensión normal en esta dirección. Y el signo que vamos a utilizar va a ser exactamente el mismo que utilizamos para los esfuerzos normales. Esta es la situación que tenemos cuando nosotros tenemos tensiones normales. ¿Vale? Limitaciones de la aplicación. Ya hablamos que las limitaciones, como me habéis oído decir muchas veces en clase, ¿no? Esto son gallinas esféricas en el vacío, pero ¿qué pasa cuando ya vamos a situaciones reales? ¿Vale? Tened en cuenta que esto que nosotros vamos a ver aquí no sirve siempre y para todo caso. De hecho, cuando nosotros tenemos variaciones de sección, tenemos una sección prismática que hay un cambio de sección muy rápida. Normalmente, si analizamos en detalle qué es lo que está pasando, vemos que hay puntos donde se concentran mayormente las tensiones con respecto a otros. Ya no hay una repartición homogénea. Hay puntos que realmente van a estar sometidos a mayor tensión. Esto lo estudiaremos en la lección 4 y su nombre es concentradores de tensión. Es decir, hay puntos que en estos casos están sometidos a ese tipo de aumento de... No solamente un cambio de sección, bueno, normalmente son cambios de secciones, pero pueden ser producidos por un taladro, por un orificio interno, por una entalla, puede ser simplemente por un cambio de sección. Hay diferentes situaciones. Entonces, aunque alejados de esos puntos, es cierto lo que hemos dicho hasta ahora, pero en esos puntos, pues no. Eso también lo estudiaremos. ¿Vale? Bueno, lo que estamos arrastrando a lo largo de toda la lección, estamos diciendo que cuando nosotros vayamos a estudiar, analizar, diseñar un elemento que está sometido exclusivamente a tensión normal, hay que diseñarlo básicamente, lo más importante, sobre todo si son elementos estructurales, tres cosas importantes. Primero, que no se rompa, ¿vale? O mejor dicho, que no falle el material, ¿vale? ¿Por qué digo que no falle el material? Porque para nosotros, que no falle el material depende de si es frágil o dúctil. Si es frágil es que no se rompa. Pero si es un material dúctil es que no lleguemos a su límite elástico, ¿vale? Siempre que yo el material, la pieza, cuando le quite la carga, vuelva a su posición original, quiere decir que estamos en la zona elástica y entonces estamos bien. Si superamos la zona elástica, probablemente no se rompa, pero sí que deja de ser útil ese material, ¿vale? Entonces, por eso hacemos esa diferencia. Entonces, se diseña a resistencia, ¿vale? Es decir, que las tensiones que tenga que soportar esa pieza estén por debajo de la tensión máxima admisible que puede soportar esa pieza. Dos,
Diseño a rigidez. Rigidez quiere decir que admitimos y asumimos que se va a deformar, pero la deformación que tiene que tener tiene que ser una deformación inferior. Tiene que ser una deformación inferior a la que nosotros admitimos, a la que nosotros diseñemos como admisible. Recordad que el otro día os di unas pautas, ¿no? Unos consejos de diseño que eran que esta deformación delta, pues fuese la longitud de la pieza partido 500, si queremos que sean piezas digamos, muy rígidas, es decir, tiene que ser menor que ese valor, y para piezas que no tengan que tener a lo mejor esa rigidez tan grande, pues pueden ser partido 250. Pero tiene que ser estos son criterios generales que pueden servir, pero a lo mejor en vuestro caso necesitáis que sea más rígido o podéis ser más laxos en esa parte. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Entonces, que tengamos eso, que la deformación de la pieza tiene que estar por debajo de la admisible. ¿Vale? Yo admito unas pequeñas décimas de movimiento de esa pieza, pero no todo lo que ella quiera. Y luego hay otros factores. Ya os decía que el más importante es en piezas sometidas a esfuerzo normal, exclusivamente de compresión, pues es interesante analizar una cosa que veremos también en la lección 9, que se denomina el fenómeno del pandeo. Es una inestabilidad estructural. Aunque también hay que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo, qué ocurre si hay algún concentrador de tensión o qué ocurre si hay elementos sometidos a fatiga. Recordad el ejemplo del corte del alambre. Si yo quiero cortar un alambre y no tengo una cizalla, pues una forma de cortarlo es fatigando el material, ¿vale? Doblándolo en un sentido, en otro, en el contrario, en otro, en el contrario, en otro, y al final termina rompiéndose por un fenómeno de fatiga. ¿Vale? ¿Está claro más o menos? Si no recuerdo mal, nos quedamos por aquí y entonces vamos a hablar de otro de los fenómenos muy interesante o que vamos a analizar en esta sección, que es los fenómenos de cizalladura. En los fenómenos de cizalladura, las fuerzas que están intentando cizallar una sección son fuerzas que están una muy cerca de la otra y tienen sentidos contrarios. Como, por ejemplo, si nosotros, en este caso, imaginaos que tenemos un elemento de esta forma, una pletina que está sujetada con otra pletina en forma de U, ¿vale? Y está atravesado por un perno, un remache, un roblón o algo así. Y entonces está sometido a esa atracción, ¿vale? Aquí el fenómeno, el elemento que nos interesaría analizar es qué le está ocurriendo a ese perno, ¿vale? Cuando estamos analizando cizalladura es qué le está pasando a ese perno. Entonces, lo que hacemos es intentamos hacer un diagrama de cuerpo libre de la sección del perno, o en concreto del perno. Entonces, si vemos el perno, vamos a tener una fuerza, vamos a suponer que está homogéneamente repartida dependiendo de esta parte de aquí, ¿no? del elemento, el que está en el elemento A, ¿vale? Esta fuerza sería esta que tenemos aquí. Y estas partes de aquí que están con el elemento B son estas dos de aquí, es decir, son los 1 y el 3. Evidentemente, para que eso no se mueva, ¿no? Por leyes de Newton, sabemos que la fuerza que hay aplicada en 1 y en 3 tiene que ser igual a la que hay aplicada en 2. Entonces, lo que hacemos es un análisis de qué le está ocurriendo a las secciones que tenéis ahí puestas como sección 1 y sección 2. Esas son las secciones que van a estar sometidas en concreto a cizalladura, ¿vale? Fijaos, aquí ya sabemos que hay una fuerza 1 y una fuerza 2 que tienen que compensar a la fuerza aquí que está como esa fuerza distribuida en la sección 2. Y si hacemos un análisis de lo que está ocurriendo ahí, veremos que tanto la fuerza 1 como la fuerza 2, lo lógico es que sean P medios, ¿vale? Por un balance de fuerzas. Y, por lo tanto, cada una de esas secciones va a estar sometido precisamente a esos P medios, ¿vale? A esas fuerzas
es la mitad de la fuerza que tenemos arriba. Y, como hemos dicho, en los casos de cizalladura, exclusivamente de cizalladura, las tensiones también se reparten homogéneamente en toda la sección. Es decir, en cada átomo de esa sección vamos a tener siempre la misma tensión. Con una particularidad, que en este caso la tensión no va a ser una tensión normal, sino que va a ser una tensión tangencial. ¿Vale? Vemos que la F1 más la F2 tienen que ser iguales a P y, por lo tanto, como F1 y F2 son esa tensión, esa fuerza vertical, esa fuerza de cizalladura que vamos a tener ahí, tiene que ser igual a T medios. Y, como ya hemos dicho, la repartición es homogénea, entonces ese cortante que se genera ahí tiene que ser la suma de las tensiones que tenemos tangenciales en todos los puntos de la sección, y si sumamos todas esas tensiones tangenciales en toda la sección, ¿vale? Como son de tamaño diferencial, pues tenemos que utilizar la integral. Y al final lo que nos interesa es que ese cortante que intenta cizallar, o esa fuerza de cizalladura que intenta cizallar ese perno, es igual a la tensión tangencial por el área. De tal forma que, desarrollando un poquito más esa fórmula, diciendo que el cortante va a estar repartido homogéneamente, desarrollando esa fórmula nos encontramos con que es igual. La tensión tangencial que vamos a tener ahí es igual a 2 veces la P, la fuerza digamos global, dividido pi por el diámetro al cuadrado. Es decir, cuanto más diámetro tengamos en el perno, menos tensiones tangenciales vamos a tener. Es lógico, ¿no? Cuanto pongamos un diámetro, un perno más grande, vamos a tener menores tensiones tangenciales. Y además, fijaos que va con el diámetro al cuadrado, lo cual puede resultar interesante. A veces subir un poquito el diámetro puede implicar que estamos reduciendo mucho las tensiones tangenciales en ese punto. Con una particularidad, así como yo aquí en 2D ya os he dicho qué ocurre con las tensiones tangenciales, en las tensiones normales, cuando estamos en tensiones tangenciales y tenemos aquí una tensión tangencial de esta forma, ¿vale? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre como ese e intentamos analizar qué está pasando ahí, estaría equilibrado a nivel de fuerzas, pero no a nivel de momentos. Esto, tal y conforme está pintado, empezaría a dar vueltas. Entonces, aparecen unas tensiones tangenciales en las caras superiores e inferiores que a priori no esperábamos, pero es algo que ocurre con las tensiones tangenciales. Las tensiones tangenciales no solo están en las caras principales, sino que aparecen también en las verticales. Y si eso lo analizamos en 3 dimensiones, ¿vale? Vemos lo que tenéis ahí en la diapositiva. Por lo tanto, nos aparecen tensiones tangenciales en caras que no esperábamos. Las aplicaciones que vamos a tener con las que vamos a poder hacer algo cuando tenemos los fenómenos de cizalladura son básicamente el diseño de elementos de tipo roblón, de tipo perno, para sujetar ese tipo de esfuerzos. También en remaches, también nos lo podemos encontrar, por ejemplo, en punzadoras o en máquinas de troquel. ¿Sabéis lo que es un troquel? ¿Sabéis lo que es un troquel? Un troquel es como una pieza que tiene una forma, es metálica, es una forma que tiene una forma, por ejemplo, cuando queremos hacer el corte de pieles porque estamos haciendo, no sé, algún tipo de prendas de ropa, y queremos hacer el corte de muchos tejidos simultáneamente, pues tiene que tener una forma, y un troquel nos puede servir para eso. Se utiliza mucho también para zapatos, para hacer los modelos de los zapatos. Bueno, pues los troqueles también se suelen diseñar a fenómenos de
de cizalladura. Entonces, ¿cuál es la forma de analizar? Lo que tenemos que ver es hacer un diagrama de cuerpo libre del elemento que vayamos a analizar. En este caso es un remache o un roblón. Hacemos un análisis, un diagrama de cuerpo libre para analizar qué secciones están sometidas a cizalladura y cuál es la fuerza que está intentando cizallar. Si nosotros sacamos fuerza de cizalla y sección cizallada, pues ahí ya vamos a poder determinar qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaos que si analizamos las tensiones tangenciales debido al fenómeno de cizalladura, ya no es 2 veces P partido pi por el diámetro al cuadrado, como era antes, era 2 veces P, aquí es 4 veces P. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay 2 secciones. Y eso, al final, la fórmula interesante es cuál es la fuerza que intenta cizallar y cuál es la sección, el área que está intentando soportar esa cizalladora, ¿vale? Es decir, esa fuerza que tenemos aquí dividido ese área, ¿vale? Y una cosa más. Siempre que analicemos cizalladura, hay que analizar otro posible fenómeno, que no es demasiado común, pero puede ocurrir. Y es el fenómeno del aplastamiento, ¿vale? Entonces, siempre que analicemos cizalladura, tenemos que analizar también el aplastamiento. ¿Y qué es el aplastamiento? El aplastamiento es esta fuerza que tenemos aquí repartida. A ver si no me funciona el ratón. Vale. Esta fuerza que tenemos aquí repartida homogéneamente, ¿la veis o no? Que concentrada en esta sección se convierte en ese valor P que está intentando cizallar, pero esa fuerza repartida homogéneamente está intentando aplastar este perno, ¿vale? O visto de otra forma, esta fuerza que tenemos aquí está intentando aplastar ese perno. Entonces hay que analizar el aplastamiento, que en este caso el aplastamiento es una tensión normal, ¿vale? Es la tensión de aplastamiento. También será igual a la fuerza que está intentando aplastar dividido el área que está resistiendo a ese aplastamiento. Entonces, si nosotros de ese perno hacemos un análisis de ese cilindrito que tenemos ahí, veremos que la fuerza que está intentando aplastar, en este caso, es P, y la fuerza que está intentando, o sea, y la sección que está intentando resistirse es el diámetro por ese tramo, por ese espesor, ¿vale? Entonces, ese espesor por ese área, ahí tenemos una sección que está intentando resistirse al aplastamiento, ¿vale? Las tensiones de aplastamiento, ya os digo, las vamos a encontrar en elementos sometidos a cizalladura cuando la sección del elemento que está soportando es un elemento, es una sección pequeñita. Normalmente es más crítica la cizalladura, ¿eh? Pero para elementos en el que la sección sea muy pequeñita, ¿vale? O con un diámetro pequeño, hay que analizar qué está pasando en aplastamiento, ¿vale? Entonces, el aplastamiento siempre va a ser una comprobación de la cizalladura, pero en algunos casos puede ser lo crítico, ¿vale? Lo digo porque cuando en un examen os pida que me diseñéis un elemento a cizalladura, os voy a pedir también que me lo analicéis a aplastamiento, ¿vale? Vale, pues llegados a este punto, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer sobre... ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí o no?
¿No? Vale. Pues pasaríamos a analizar elementos, en la lección 6, elementos sometidos a flexión y a esfuerzo cortante. ¿Vale? Entonces aquí os hago el resumen que me gusta a mí más o menos hacer siempre, que es, recordad que tenemos la lección 1, lección 2 y lección 3. Esto es mecánica, donde en la parte de mecánica llegamos con lo más importante que sacamos de aquí, tal vez sea pues el esfuerzo normal, el cortante en el eje Y, cortante en el eje Z, momento torsor, momento flector en Y, momento flector en Z, ¿vale? Eso es lo que terminamos analizando aquí. Incluso en la lección 3 vemos cuál es la sección más crítica, etcétera, 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 ¿vale? Vale. Después tenemos la lección 4, que es una lección instrumental que ya hemos visto, propiedades de área, y ya pasamos a la lección 5. Y en la lección 5, ¿qué vemos? Vemos exclusivamente elementos sometidos a esfuerzo normal, ¿vale? Ya está. Hemos visto un poquito sobre, sí, esfuerzos normales, hemos visto algo de deformaciones y hemos visto un fenómeno muy particular que es la cizalladura, que la cizalladura siempre lleva aparejado también el aplastamiento, ¿vale? Cizalladura propia y el aplastamiento, ¿vale? Ahora pasamos a la lección 6, ¿vale? Evidentemente, todo esto que vemos aquí, básicamente, ya es la parte de resistencia de materiales. En la lección 6, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cortante en Y, cortante en Z, y vamos a ver elementos sometidos a momento flector en Z, momento flector en Y. ¿Vale? Es decir, vamos a analizar, hemos analizado ya este fenómeno de aquí, y vamos a analizar estos dos, y vamos a analizar estos dos. Eso es lo que vamos a hacer en la lección, esto lo hemos visto en la lección 5, esto de aquí lo vamos a ver en la lección 6. ¿Vale? Luego en la lección 7 veremos torsión. Lección 7 son elementos sometidos a torsión. ¿Vale? Luego ya en la lección 8 ya lo agruparemos todo. ¿Vale? Veremos cómo a partir de haber obtenido todas las tensiones normales y todas las tensiones tangenciales, lo podemos resumir en sacar una única tensión equivalente que resuma todos los efectos. ¿Para qué? Para poder comprobar, para poder comparar con las propiedades del material. Recordad que lo más importante que vemos en esta asignatura es que un elemento que diseñemos sea útil, ¿vale? Y para que sea útil tiene que ser que aguante y que sea rígido, ¿vale? Es decir, lo más importante es que aguante, que no se rompa o que no lleguemos al límite elástico en el caso de los materiales dúctiles, o que sea lo suficientemente rígido, que no se deforme más de lo que tiene que deformarse. Y para eso, para determinar que aguante, lo que tenemos que ver es una tensión de sufrimiento, ¿vale? Permitidme que lo diga así, tiene que ser menor que la tensión que aguanta, ¿vale? Para que algo no se rompa, tiene que sufrir menos de lo que es capaz de soportar. Por eso, nosotros de aquí vamos a ir viendo qué ocurre. Ya hemos visto que las tensiones normales, ¿qué me dan?
O sea, los esfuerzos axiales me dan tensiones normales. Hemos visto que la cizalladura me da tau y sigma de aplastamiento. ¿Vale? Pero si os dais cuenta, todos los fenómenos que hemos visto aquí me van a dar únicamente tensiones normales y tangenciales. Entonces, cuando lleguemos aquí, hay que todo resumirlo en una única tensión que sea la tensión de sufrimiento. ¿Vale? Para eso utilizaremos lo que se denominan criterios de resistencia de materiales. Bueno, cuando nos empezamos aquí, en esta lección 6, ¿vale? Seguimos con el típico problema de examen que solemos poner en todas las lecciones, y es el que vemos aquí. Entonces, ¿cuál es la sección más crítica? Eso son cosas que ya más o menos hemos averiguado. ¿Cuál es la altura mínima, ¿no? Ese punto ahí que tenemos en el punto G, cuando se cuelgue, pues queremos que no se deforme lo suficiente, saber qué material podemos hacer o cómo puede ser esa sección. Todo eso ya vemos que parece que con lo que vamos a ver en estas lecciones vamos a ser capaces de resolver, ¿eh? Todavía no lo podemos resolver, pero vamos a ver si somos capaces de resolverlo. Entonces, ¿cuál es el efecto del esfuerzo cortante? ¿Vale? En general, cuando tenemos un elemento longitudinal como una viga o como una placa, vemos que va a estar sometido a un esfuerzo tangencial, cortante. ¿Quieres preguntar algo? Sí, ahora luego la habilito, ahora la habilitaré. De momento estaros atentos entonces a lo que yo cuento aquí. Tomar apuntes en otra hoja, va. Aparecerán esos, bueno, como hemos dicho, en ese elemento hemos visto que siempre que nos aparecen en una viga esfuerzos cortantes, también van a aparecer efectos flectores. ¿Sí o no? ¿No? De hecho, ya hemos visto que hay una relación entre ellos, ¿no? Las famosas resoluciones por derivadas o por integrales, que yo os insisto mucho en ellas porque considero que son problemas más rápidos de resolver. Bueno, pues siempre que nos aparezcan esos esfuerzos cortantes, normalmente van a ir aparejados a esfuerzos flectores. Y lo que queremos ver es esos dos efectos que siempre van a ir uno de la mano del otro, qué tipo de tensiones nos van a dar y si realmente vamos a tener la suerte que hemos tenido con los elementos de la lección 5, que están exclusivamente sometidos a cizalladura, o sea, a tensiones homogéneas y no homogéneas. Espérate, porque os veo que estáis ahí sufriendo, así que lo habilito ya y no os hago sufrir más. Vale. Ya lo tenéis. Bueno, aprovecho el parón, ¿vale? Aprovecho el parón para comentaros que esta clase, bueno, los que habéis estado desde el principio ya lo sabéis, la estamos publicando, ¿vale? Para que aquellos compañeros que estén afectados por la gota fría de Valencia, pues que puedan seguirlas, si lo pueden seguir, e incluso los que no la pueden seguir porque están todavía ayudando a otro tipo de labores bastante más importantes, ¿vale? Se dejarán colgadas para que las podáis seguir. Indistintamente de eso, ya existen clases online que se hicieron y que se dejaron también colgadas, que tenéis en el aula virtual de cuando la pandemia. Lo único que sí que os pido es que en este caso, si no sois compañeros que estáis afectados, pues que esto es digamos, una medida un poco de urgencia y de emergencia por ellos. Es decir, que alguien puede tener la tentación de decir,
me quedo sentado en mi casa y ya lo veré, ¿no? Desde la cama, acostado, pero no se hace con esa intención, ¿eh? Se hace con otra. Entonces, por favor, reservemos esto a quien realmente lo necesita, ¿vale? Bueno, dicho eso, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros analizamos los fenómenos de flexión. Recordad una cosa muy importante. Cuando yo tengo una viga que tiene esta forma, imaginamos que tiene pues, una sección como esta de aquí, ¿vale? Esto, para nosotros, es decir, el centroide y el eje que pasa uniendo todos los centroides de todas las secciones, le vamos a denominar el eje X local, ¿vale? El eje Y local va a ser este, y este de aquí va a ser el eje Z, ¿vale? Entonces, nosotros cuando estamos en dos dimensiones, estamos mirando desde aquí, ¿vale? Nosotros estamos mirando desde aquí cuando estamos en dos dimensiones. En tres dimensiones, estos son los ejes, por lo tanto, que vamos a utilizar, ¿eh? Las fórmulas que os voy a dar en esta lección sirven para ejes centroidales, principales de inercia y dibujados tal y como lo he puesto en la pizarra. Insistiremos mucho en ese caso, ¿vale? Porque si no son esos ejes, hay que reformular, hay que cambiar las fórmulas con las que vamos a trabajar, ¿vale? Por lo tanto, si queréis, o sea, digamos que aquí va a ser obligatorio utilizar esos ejes, ¿vale? Porque, como ya os he informado antes, el criterio de signos de las tensiones normales es el mismo que el de los esfuerzos normales y con las tensiones tangenciales va a ser igual que el cortante, ¿vale? Ese va a ser el criterio de signos. Entonces, para mantener ese criterio de signos hay que respetar los ejes. Si alguien no los quiere respetar, tendrá que reformular las fórmulas a su criterio particular. Porque al final lo que nos interesa es saber si las tensiones normales son positivas o negativas y si las tensiones tangenciales son positivas o negativas, ¿vale? Hecha esta aclaración, ¿vale? Vamos a ver qué está ocurriendo a nivel de tensiones de flector, ¿vale? ¿Qué es el flector? El flector, bueno, ya lo comentamos anteriormente, ¿no? Y pusimos el ejemplo de Bender, del robotito este de Futurama. Bender es momento flector es el bending moment, es decir, están todo emparentado. Bend quiere decir doblar, flectar. Entonces, ¿qué fenómeno consigue un momento flector? Pues precisamente eso, flectar una viga, ¿vale? Yo tengo una viga que está así, tengo un momento flector positivo, estoy haciendo fuerza en este sentido, y lo que voy a hacer es que esa viga se va a combar, va a tener esa forma, ¿vale? Flectada, esa forma de flexión. Y esto es lo que vemos en el momento flector en Z, que es cuando estamos en 2D, como esta segunda figurita de aquí. ¿Lo veis o no? Un momento flector positivo lo que hace es que nos dobla la viga en esta forma. Y cuando tenemos un momento flector en Y positivo, lo que hace es que nos dobla la viga en este sentido. ¿Entendéis los dos ejes que tenemos a nivel de momento flector? ¿Vale? Es importante aquí que hayáis adquirido la visión espacial, aunque no suele ser un problema en estudiantes de diseño porque sí que tenéis muchas asignaturas de dibujo donde eso lo tenéis bastante interiorizado, ¿vale? Pero hay que tener esa visión espacial de qué es lo que está pasando aquí. Entonces, para analizar esto, lo más importante es vamos a analizar objetos que tengan exclusivamente una flexión pura. Vamos a analizar solo qué ocurre cuando tenemos flexión. Entonces, para flexión pura podemos analizar dos casos particulares. Uno, cuando el esfuerzo interno sea solamente flexión, ¿vale? Entonces, una forma de encontrarlo pues sería, por ejemplo, la figura de la derecha, donde tenemos una viga empotrada que está única y exclusivamente sometida a un esfuerzo, a un momento flector, en este caso negativo, ¿vale? Sin embargo, también podemos
obtener una figura obtenida con una tensión, con un esfuerzo, con un momento flector puro, sin momentos cortantes, cuando tenemos pues, la figura de la derecha, es decir, dos cargas iguales, ¿no? Apoyadas a una distancia, a la misma distancia de su apoyo, digamos. Y entonces en esa parte central no, el cortante se va a cancelar, va a ser 0. Y, ¿cómo? ¿Alguien ha dicho algo? ¿No? Y ahí solamente vamos a tener flexión pura en esta zona y además es una flexión constante. Lo que vamos a hacer es intentar analizar estos casos que ocurre cuando tenemos una flexión pura positiva, una flexión pura negativa y a ver qué es lo que nos está generando las flexiones puras. Repasando con lo que vimos en la lección pasada, los momentos flectores vienen ¿de qué? Vienen de tensiones normales. O sea, una tensión normal producida en cualquier punto de la sección me va a generar un diferencial de momento flector en los diferentes ejes. Por lo tanto, ya lo vimos en su día, pero aquí lo repasamos, que los momentos, los diferenciales de momento flector siempre van a estar relacionadas con los diferenciales de tensiones normales. Cada tensioncita normal que nos encontramos en una sección de este punto, yo aquí tendré una tensión normal, esa tensión normal a esta distancia me va a generar aquí un diferencial de momento en I y por esta distancia, ¿vale? Por esta distancia me va a generar aquí un diferencial de momento flector en el eje Z. ¿Vale? Entonces, si yo lo que quiero es calcular cuál va a ser la aportación de toda, ¿no? De cada una de las tensiones normales sobre el momento flector que yo he calculado en I o sobre el momento flector que voy a calcular en Z, tendré que sumarlas todas y evidentemente tendrán que ser el momento flector que yo he calculado en la lección 3. Tiene que ser el mismo, no puede haber una diferencia. Todas las tensiones normales tienen que generarme el global del momento flector. Bueno, pues vamos a analizar qué es lo que nos va a ocurrir ahí. Nosotros, a nivel de momento flector, lo que haremos será sumar todos los diferenciales de momentos en I en toda la superficie, en toda la sección. ¿Vale? Y si hacemos eso, nos encontramos que será igual para los momentos en I, será igual a la cota, a la distancia Z, multiplicado por cada tensión normal que tengamos en cada punto. Y eso en todas las secciones, ¿no? Por cada diferencial de sección. Y del mismo modo, el momento en Z será igual, ¿no? El momento en Z será igual a la cota, el momento en Z será igual a la cota I por los diferenciales de tensiones normales. Y en este caso, para que nos coincidan los signos, la cota tiene que ser negativa. Es decir, una cota negativa en Z me va a generar un diferencial, por la regla de la mano derecha, me va a generar un momento positivo. Y una cota positiva me va a generar un diferencial de momento negativo. Por eso cambia el signo. Por eso os digo, es fundamental que este criterio de signos que estamos trabajando ahora coincide exactamente con el criterio de ejes que tenemos definido aquí y son inseparables. ¿Vale? Si alguien, repito, quiere desarrollar su propio sistema de coordenadas, tendrá que ser coherente y desarrollarse sus propias fórmulas. ¿Vale? No os lo aconsejo. Entonces, vamos a ver casos de momentos flectores que generan en diferentes
secciones. Vale. El momento flector, y además esto al final veréis que es así, si yo tengo un área en la que todavía no le he cargado ningún momento flector, fijaos que todos y cada uno de los elementos que están en esa sección van a estar, digamos, sometidos a tensión cero. Es lo que tenemos en la parte izquierda de la figura. Antes de aplicar ninguna carga, nosotros lo que tenemos es que ese dado no tiene ninguna deformación y tanto el elemento que tenemos arriba, A, como el elemento que tenemos abajo, el elemento B, tienen la misma, no tienen ningún tipo de deformación ni tienen ningún tipo de tensión sometida. ¿Qué ocurre cuando yo someto esa sección a un momento flector puro? Como los dos casos que hemos visto antes, es decir, dos cargas P aplicadas a distancias equivalentes de sus apoyos. Si me doy cuenta, la deformación de Bender, la deformación del doblado, va a provocar que en la parte superior los elementos los tengamos comprimidos y en la parte inferior traccionados. Ese es el motivo de ese signo menos en la cota. Porque nosotros hemos dicho que todo lo que sea tracción es signo positivo y todo lo que es compresión es signo negativo. Por eso va negativo con esa cota, ¿vale? Es decir, esta formulita con la que nosotros hemos trabajado aquí, ¿vale?, coincide perfectamente con ese criterio de signos que nosotros vamos a trabajar a partir de ahí, ¿vale? Fijaros una cosa curiosa que ocurre. Las partes, los elementos que están arriba están comprimidos, los que están abajo están traccionados, ¿vale? Y si la función de compresión y tracción es continua y derivable, es decir, si el siguiente elemento, yo me voy al elemento A y lo veo que está comprimido, me voy a un átomo un poquito más abajo, veo que está comprimido pero un poco menos. Sigo bajando y cada vez están menos comprimidos. Y en la parte de abajo del todo están traccionados al máximo. Si yo voy subiendo, veo que está un poquito menos traccionado, un poquito menos traccionado. ¿Qué ocurre? Que hay un punto en el centro, habrá un punto en el que no habrá ningún tipo de deformación. Es decir, van a haber elementos que no van a sufrir ningún tipo de deformación ni ningún tipo de tensión, ¿vale? Y eso es lo que ocurre en la realidad. Eso es lo que ocurre en la realidad. En la realidad hay elementos sometidos a compresión, elementos sometidos a tracción y elementos que no están sometidos a nada cuando tenemos momento flector puro, ¿vale? Entonces, llegado a este punto, podemos entender por qué las cañas de bambú son huecas, ¿vale? Porque el bambú, en sus millones de años de evolución, se ha dado cuenta que tener material en el centro no sirve de nada. Porque ese material que ponga en el centro no va a estar sometido a ningún tipo de esfuerzo. Donde tienen que estar las fibras que resistan, tienen que estar en la periferia. Y así consigue ser ligero y muy resistente. Nosotros lo hemos copiado utilizando tubos huecos. ¿Por qué utilizamos tubos huecos? Porque cuando tenemos elementos sometidos a flexión, el material que tenemos en el medio no sirve para nada, salvo para darle más peso o encarecer el producto. ¿Está claro o no? Eso que la naturaleza ya sabía hacer, pues nosotros lo hemos ido aprendiendo poco a poco. Y ahora entendemos por qué. La naturaleza probablemente no sepa por qué lo ha hecho, simplemente por una cuestión de supervivencia. El bambú, que no tenía material en el medio, pues sobrevivía más, ¿vale? Pues esta es la explicación de qué es lo que está ocurriendo en los bambús, no solo en los bambús, sino en cualquier otro elemento. Entonces, si asumimos la hipótesis de que estamos ante secciones planas, sección planas en las vigas que tenemos antes de deformarse.
A esa hipótesis le denominamos hipótesis de Euler-Navier-Bernoulli. Y se generan únicamente tensiones normales sobre las secciones de una fibra, es decir, ya hemos visto que las tensiones tangenciales no van a tener efecto en los momentos flectores y por lo tanto, si hay momentos flectores, solo van a haber tensiones normales, ¿vale? Pues vamos a tener fibras únicamente comprimidas, fibras únicamente traccionadas y habrán fibras que no estén sometidos a ningún tipo de tensiones ni esfuerzos. A esas fibras que no están sometidas ni a ningún tipo de esfuerzo ni de tensiones les vamos a denominar la fibra neutra, ¿vale? Fibras que tenemos en la parte superior, en este caso comprimidas, parte inferior traccionadas, y hay una fibra, que es la fibra que ahí está en una línea discontinua de color rojo, son fibras que denominamos neutras, donde no tenemos ningún tipo de tensión. Finalmente, si las tensiones, ¿vale? Si las tensiones, la explicación es esta, si las tensiones es igual, como hemos visto en la lección anterior, a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad, ¿vale? Si la tensión es cero, la deformación va a ser cero y viceversa. Entonces, esas fibras no van a estar ni comprimidas ni traccionadas y eso implícitamente quiere decir que las tensiones normales son cero. Es decir, hay una cosa que tenemos ya clara y es que si hay momentos flectores, tanto sea en I como sea en Z, hay unas zonas, o sea, la repartición de las tensiones ya no es homogénea, ya no es como con el esfuerzo normal. Ahí ya no es como el esfuerzo normal. Hay zonas que van a tener más tensiones y otras no van a tener tantas o incluso no van a tener nada. Bueno, ¿y eso cómo lo podemos entender? ¿Cuál es la relación que existe entre momento flector y la tensión normal? Entonces, si consideramos los ejes de referencia, como he dicho, centroidales principales de inercia y en el que solamente hay momento flector en las direcciones principales, la relación entre el momento flector y la distribución de las tensiones normales asociadas, asumiendo las hipótesis de las que hemos hablado, es decir, que serían las gallinas, las famosas gallinas esféricas en el vacío, es fácil de obtener. Es bastante fácil de obtener y realmente va a ser proporcional a la distancia que tengamos al centroide. ¿Vale? Es decir, va a ser proporcional a la distancia que tengamos en estas cotas que hemos estado hablando por aquí. O a la fibra neutra. Tenemos momento flector exclusivamente en Z y la relación que existe es que el módulo de la tensión normal que tenemos en esos puntos será igual al momento flector partido una propiedad que vimos en la lección 4, que es el momento de inercia. ¿Vale? Ya sabéis que no es momento de inercia, es el segundo momento de área, pero ya dijimos que utilizaríamos ese nombre para que todo el mundo lo entendiera. ¿Vale? Por lo tanto, segundo momento de área, o sea, la tensión que vamos a tener en ese punto va a ser igual al momento flector dividido el segundo momento de área por la distancia a esa fibra neutra, por la distancia al centroide de la sección, ¿vale? Entonces, si yo ya sé esto, yo ya sé que eso va a ser igual a... estamos hablando voy a tener momento flector en Z partido la inercia en Z por la cota I. Y del mismo modo... También, evidentemente, también va a tener que ver por ahí, bueno, ahora lo veremos, la cota, el otro momento flector. ¿Está claro o no? Entonces, todos los puntos que estén en la parte superior van a estar sometidos a compresión pura, o sea, a la compresión máxima además, porque son los más alejados. Los que estén en la fibra inferior van a ser elementos que van a estar sometidos a tracción, y además la máxima, porque hemos dicho que va a ser una distribución proporcional, y justamente en el centroide de la sección no habrá
ningún tipo de deformación y ningún tipo de tensión. Por lo tanto, la tensión que vamos a tener en la parte superior va a ser negativa, ¿vale? Va a ser negativa, porque para nosotros tensiones normales negativas quiere decir de compresión, y las que vamos a tener en la parte inferior van a ser positivas, porque para nosotros las tensiones positivas son las de tracción. ¿Vale? Y en el medio la fibra neutra. Por lo tanto, existe una relación lineal con valores máximos de tracción y compresión en los puntos extremos o los más alejados al eje centroidal del que hemos estado hablando. ¿Vale? Antes de hacer este ejercicio, ¿qué hora es? ¿A qué hora termina? A las 12. O sea, haríamos ahora un descanso. ¿Vale? Pues hacemos el descanso, si queréis, 5 minutos o 3 minutos, no lo haremos muy largo porque estamos grabando la sesión y que no quede, ¿vale? Y ahora, si queréis, hacemos ese ejemplo. Vale. Dime. El tema 5, que he vist que quan ja esteu acabant, heu fet, o sigui, ja segona volta del tema. Sí. Revisar un caso perquè era l'última vegada que jo estic en classe, començàvem amb el tema 4. I clar, ara ningú pensant que potser estàveu acabant el tema 4, començant el tema 5 i de repente ja estem en el tema 6. Revisar un caso. Vale. A ver, el tema 4 en OTRS es lo que... Sí, i de l'altre lo que hem fet una introducció a la elasticitat i després hem estudiat elements exclusivament somesos a tracció o compressió.
i després cizalladura, i que en cizalladura va l'aplastament. Jo, el que és el resum, ja saps que en les classes sempre fiqué això i vaig repetint molt el que se veu. Jo crec que és important tenir la visió general. Vale? I llavors, tranquil·la. De tota manera, estarà gravat, vull dir que la pots... No, estic també revisant l'anterior, perquè, o sigui, és que no et sabia, o sigui, crec que al principi, perquè, bueno, vaig aprovar les classes que tenia, perquè que tenia bé, però no m'acabé de... Crec que en tu acabé de comprendre més i sent que respecte al anterior que seguia millor la direcció. Demana-me tutories quan tingues dubtes. Sí, vale. Perquè és que al final, vull dir, les tutories que fem les teniu ahí, no les gasteu, són gratuïtes, bueno, vos entra en la d'això, jo tinc les portes obertes, no m'entra ningú. I després la tutoria la fa, és com un repàs, que a més el mateix profe que te fica l'examen és el que te fa el repàs, vull dir que no... Ja, però és que no m'acabé de trobar com classificar i després hi ha coses que dic, ostres, que bé i el problema és algun bé, però el que és la teoria, ostres, me perd i... És el més important, tindreu clar. Pues no tinc estic de la teoria allí i que el punt cosa que estava així venia, jo dic, m'estic entrant, que diu, no, faig prou una colla de classe i ja està. Vale. De tota manera, també pots provar anar en l'altre grup de teoria, vull dir, on t'aclarís que és millor. Jo estic en l'altre grup de teoria. Tu estàs anant en IMA. Estava anant en l'altre grup de teoria, exacte. Ja. I no sé què estic atent ahí. Vale. Pues entonces es comença a vindre amb mi, sí. Entonces jo dic, pues vaig a canviar. Sí. Bueno, es que Inma acaba d'incorporar-se, ¿no? Com aquell que diu. Antes estava Daniel. Sí, estava així i ho explicava també d'una manera. Després ella, els temes això els haurà explicat d'una altra, pareixer. Entonces ara quan ella va començar de que tornara a parar perquè potser no estava era com ho havia explicat i entonces ja, i que pare ja me despisto un poc perquè se me fa un poc temps i entonces a poc que ella se pare un poc ja no me perdo. Mira-te-ho bé, dubtes que tingues, a mi o a d'ella igual, sense cap problema, ¿vale? Bueno, continuamos, ¿vale? Para que así tampoco nos quede el vídeo muy largo. Vamos a ver un pequeño cálculo, un pequeño ejemplo para ver de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, en el análisis de esta sección, recordad, a ver, por favor, recordad que lo que tenemos que hacer es, a ver, nos dicen, tenemos una viga simple apoyada, que su sección transversal es la que vemos aquí en la figura, perdón, la figura de la derecha, es un perfil típico, creo que es un IPN o un IPE. Nos piden, o bueno, tiene esa forma, no sé exactamente si corresponde, sería un IP300, creo. Nos piden determinar el esfuerzo flexionante máximo absoluto, es decir, cuánto es el máximo momento flector y dibujar la distribución de esfuerzos sobre la sección transversal que tenemos ubicada en esta de aquí. ¿Y cuál es el esfuerzo que tendríamos en el punto B? ¿Lo veis ahí, el punto B? Entonces, cuando estamos frente a este tipo de problemas, hay que volver a la lección 1, 2 y 3. Yo aquí lo voy a hacer rápido. Entonces, si nosotros tenemos eso, a nivel de fuerzas externas, sería equivalente a tener pues los 6 por 5, sí, 30, como unos 30 kilonewtons en la parte central, serían 15 aquí, no hay nada en X, más o menos esa sería la distribución, ¿vale? Entonces, a nivel de cortante, solamente voy a calcular cortante y flector, que es lo único que tiene en cuenta. Recordad que cortante es igual a la integral de la carga, y la carga en este caso, Q de X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale Q? Menos 5, ¿no? Son menos 5 kilonewtons partido metro, ¿vale? Vale, pues entonces sería la integral de Q de X diferencial de X. Y eso me daría menos 5X más una constante C1. Recordad, C1, ¿qué es? C1 es el valor del momento cortante en algún punto de la sección. Nosotros sabemos que en A justamente
vamos a tener un cortante de 15. Por lo tanto, esto sería lo mismo que decir 15. Es decir, sería igual a 15 menos 5x. Eso es el valor del cortante. ¿Vale? Kilonewtons. ¿Cuánto valdría entonces el momento flector? Bueno, pues el momento flector en z sería igual a la integral del cortante diferencial de x, y eso me daría que son 15x menos 2,5x al cuadrado más c2, ¿vale? C2 en este caso sería 0 porque el momento flector aquí, que tenemos una articulación, es 0 y por lo tanto m de 0 es igual a 0 y por lo tanto el momento flector sería esto. Una vez ya tenemos eso claro, pues calculamos la curva de momentos flectores. Ahora, ahí ya lo tenéis resuelto, pero lo que me gustaría definir es dónde vamos a tener en esa sección el máximo momento flector. ¿Vale? De hecho, si yo los dibujo, tengo aquí 0 y aquí 6 metros. Aquí tengo un momento flector de 15. Aquí lo voy a tener de menos 15. Y el momento flector tiene una forma de recta. Y justamente a 3 metros vale 0. ¿Vale? Si yo dibujo este tipo de curvas, la curva del momento flector, aquí va a valer 0, eso ya lo sé. Y si me doy cuenta, tiene que valer 0 en B, es decir, a 6 metros tiene que valer 0, ¿vale? 15 por 6, no sé lo que vale, pero es lo mismo que 2,5 por 6 al cuadrado. Eso aquí va a valer 0, ¿vale? Y entonces va a tener una forma que es esta. Es una parábola que al principio del tramo vale 0 y al final también vale 0. Y justamente el máximo coincide con el cortante que pasa por 0. ¿Vale? Por lo tanto, ya sabemos que eso va a ocurrir en 3 metros y si sustituimos el momento flector aquí por 3, 15 por 3 menos 2,5 por 9, pues nos salen los 22,5 kilonewtons metro. ¿Vale? Esa es la forma de calcular, de ver, de agrupar todo lo que es la lección 1, 2 y 3 y llegamos hasta incluso la 6, donde está el máximo momento flector. ¿Vale? Ahora estamos todavía aquí. Lección 3. Ahora tenemos que ver ya dentro de eso, ¿vale? Recordad que yo tengo esto. ¿Vale? Yo tengo esto. Aquí tengo el eje. Este es el eje Y. Aquí tenemos el eje X. Y aquí tenemos el eje Z. ¿Vale? Y esto... ¿Vale? Esto es la sección que yo quiero analizar. Los ejes son centroidales. ¿Qué hemos dicho que necesito para conocer el valor absoluto de la atracción? ¿No? ¿Qué hemos dicho que necesito? Conocer las propiedades. Pues nos vamos al prontuario. Hemos dicho que eso es un IPE 300. Pues nos vamos al prontuario. Creo que es un IPE. No, es un IPN, perdón. No, IPE. Vale. El IPE 300, ¿lo veis aquí? Nos vamos a su hoja de características y en el IP 300 nos da, es el IP 300 porque esta propiedad de aquí, su alma son 300.
Su alma es la sección que va de aquí. No, 150, 150, pues por lo tanto 300. Vamos a comprobar que el IP300 tenga un espesor de 20, el E tiene que ser de 20. Ah, pues no es de 7,1. Entonces no es el mismo. Vale. Aquí son 20 milímetros. A no ser que sea un H. A ver si es este. El E1 es de 19, ahí es el de 20. No, no es exactamente ninguno, ¿vale? Es como un perfil inventado. Pero estáis viendo lo que habría que hacer, ¿no? Si yo determino que esto es... si yo determino que esto es un IPN tal, pues yo me voy al 300 y aquí buscaría cuál es el área, por ejemplo, o cuál es la inercia, ¿vale? Y esos datos los utilizaría. Entonces, lo importante, obtener hasta la lección 3 esto, dónde se produce y cuál es la sección que más va a sufrir. Y a partir de ahí, utilizando las propiedades del material, y si no, me voy a la lección 4 y lo calculo. ¿Os acordáis que también hemos visto cómo calcular esto? De montarnos una tablita, de dividir eso en secciones conocidas. Al final, obtener el valor de esa sección, ¿vale? Nosotros ya sabemos que justamente en la sección que ocurre a 3 metros, que es esta de aquí, aquí el momento flector que tenemos en este eje, momento flector en Z, es igual a 22,5 kilonewtons metro. Eso ya lo sabemos, que ocurre aquí. Aquí tenemos un vector que tiene un momento flector que tiene esa forma. Y ese momento flector, las tensiones las vamos a determinar utilizando un momento flector partido la inercia con respecto a ese eje por la distancia que hay al eje. Entonces, ¿la máxima dónde estará? En los extremos. Entonces, la distancia de los extremos es los 150 más los 20 de ese sombrerito, es decir, llegaríamos a la parte superior, los dos puntos más alejados serían 170 o menos 170. Arriba tendríamos compresión y abajo tendríamos tracción. ¿Vale? Está claro que aquí, este momento flector, aquí me va a generar una compresión y aquí me va a generar una tracción. Por lo tanto, aquí abajo será una cota positiva. Y esta distancia hasta el centroide son 170 milímetros, que es la misma distancia que hay aquí, que son 170 milímetros. ¿Vale? Bueno, pues calculamos esa distancia, calculamos la inercia, o si utilizamos perfiles comerciales, nos vamos a mirarlo a la tabla, sacamos de allí, y si no la calculamos, y en este caso son 3.013 por 10 elevado a 8 milímetros a la cuarta. Y poniéndolo en la formulita, obtenemos que el valor absoluto de la tensión máxima son 12,7 megapascales. Es decir, aquí tenemos 12,7 megapascales de compresión y aquí tenemos 12,7 megapascales de tracción. Bueno, la distancia al punto B ya no son 170, son 150. Si lo calculamos, vemos que en el punto B las tensiones son 11,2. Es decir, aquí tenemos una compresión de 11,2 megapascales en el punto B. Que precisamente van a ser de tracción y por
por lo tanto, si es tracción, tienen que ser negativas. En resumen, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos arriba la máxima compresión, en el punto B los 11,2, vamos bajando y justamente a la altura de los ejes, por estar sometidos ahí en ese punto, justamente a compresión pura, o sea, a flexión pura, y el cortante es ser cero, o sea que solamente hay eso. Tenemos un valor de 0 y luego aquí ya tenemos tensiones positivas que van aumentando hasta los 12,7. ¿Vale? Por eso, estos perfiles metálicos que tienen esa forma de Y se utilizan mucho en construcción, porque son elementos que el material lo tienen puesto donde más tensiones vamos a tener. Entonces, si yo consigo hacerlos trabajar de esta forma, voy a hacer que los materiales, poner material justamente donde más va a estar trabajando, donde más útil va a resultar. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que queráis comentar? Esto es un ejercicio muy rápido de lo que sería la lección. O sea, de llegar de un ejercicio que empezaría en lección 1 o en lección 2 y terminaría directamente en la lección 6. Calcular tensiones en puntos alejados debido a ese fenómeno. Vale. Cuando vamos a ver la relación entre esos esfuerzos internos y las tensiones internas, si en vez de un momento flector en el eje horizontal tenemos un momento flector en el eje vertical, es decir, si en lugar de tenerlo en el eje Z lo tenemos en el eje Y, la relación entre el flector y la distribución de tensiones normales asociadas también va a ser proporcional a la distancia a ese eje centroidal y principal de inercia. Pero en este caso el vertical. Y en este caso el momento sería el momento en Z. ¿Vale? La forma de flectar sería de esa forma y ocurriría lo mismo. Pero ahora en lugar de con respecto a este eje, sería con respecto al eje Y. Entonces los puntos más alejados serían estos dos puntitos de aquí, ¿no? Estos dos segmentos de aquí, y los más cercanos serían el eje. Lo que hay que ver en este caso es cuáles serían los que estarían sometidos a compresión y los de tracción. Entonces, si os dais cuenta, la compresión va a estar para cotas negativas de Z y la tracción va a estar para cotas positivas de Z. Entonces, sabiendo que esta es la relación de valor absoluto, también podemos determinar la relación en valor en signos. Sabemos que los que van a ser tracción serán tensiones positivas y los que van a ser de compresión, tracciones, o sea, datos de tensión negativas. Y ocurre lo mismo. Vuelvo a tener una fibra neutra. Es una fibra que no va a estar trabajando. Una fibra que no merece la pena tener ahí material porque el material no va a trabajar, sino es que cumple una función pues, de sujeción, ¿no? Estructural. ¿Vale? Vale, ya hemos analizado los dos fenómenos por separado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un fenómeno, si yo tengo en un punto momento flector en el eje Y y también en el eje Z? Vale, pues para el cálculo de las tensiones en cualquier punto del plano IZ, es decir, las tensiones, las sigma y Z de cualquier punto será igual a la momento flector en Z partido la inercia en Z por la cota I, en este es el negativo, más momento flector en I partido la inercia en I por la cota Z. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Fijaos que así ya somos capaces de determinar en cualquier sección sometida exclusivamente a momento flector cuál es el punto de tensión normal en cualquier punto. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo hago? Aplicando superposición. Aplicando el principio de superposición.
Ojo, repito lo que estoy diciendo durante toda la sección. Esta ecuación es única y exclusivamente válida para ejes centroidales, principales de inercia y orientados como en esa figura. ¿Vale? Antes aquí lo había dibujado así. X, Y, Z. ¿Vale? Ahora también lo puedo pintar así. X, Y y Z. Si hacemos que la viga venga de allá. Pero fijaros que siempre son los mismos ejes. ¿Vale? Es que yo cuando corto o lo apunto para allá o lo apunto para allá. ¿Vale? Me resulta más cómodo para allá para separar un poco los ejes, pero esto sería equivalente. ¿Vale? Esto es equivalente. Siempre que nosotros tengamos ejes centroidales principales de inercia y en la sección orientados como están ahí, esa fórmula es válida. ¿Vale? Si no coinciden los ejes para los que yo he calculado los momentos flectores, no coinciden con los ejes principales de inercia, hay que hacer un cambio de sistema de referencia y hay que trabajar siempre en estos últimos. ¿Vale? ¿Está claro o no? Entonces, siempre aquí nosotros con nuestras gallinas esféricas en el vacío, ejes principales de inercia, orientados tal y conforme está en la figura y principales de inercia. Ya está. Y centroidales. ¿Cuál es el fenómeno? O sea, ¿qué ocurre cuando yo tengo un momento global que tiene una componente en Z y una componente en Y, como el que vemos ahí, en el ejercicio, en el ejemplo 6.16 del Hibbeler? ¿Qué ocurre cuando yo tengo un momento de 12 kilonewtons por metro, pero que está orientado tal y conforme tenemos ahí, ¿no? Con el famoso 36,8, ¿no? Es el ángulo ese, el famoso triángulo este egipcio. ¿Vale? Tiene una proyección en el eje Z positivo y una proyección en el eje Y en negativo. ¿Vale? 7,2 y menos 9,6 en el eje Y. ¿Vale? Calculo los momentos de inercia de esa sección. Recordad que es un 12avo de la base por la altura al cubo. En cada uno de sus ejes. Por eso cambia la inercia en un eje, no es la misma que en el otro. En Z es mucho mayor. ¿Vale? Y ahora me dicen, calcúlame la tensión en B. En este ejercicio creo que piden la tensión en cada uno de los extremos. En B. Si la calculamos, aplicando el principio de superposición con esta fórmula, tenemos el valor del momento flector, tenemos el valor de la inercia y tenemos el valor de las diferentes cotas y, por lo tanto, podemos calcularlo. Si sustituimos en esa fórmula, nos da que en B tenemos 2,25 megapascales, en C menos 4,95 megapascales de tensión normal, en D menos 2,25 y en E 4,95 megapascales. ¿Vale? Que la forma de calcularlo es utilizando esa fórmula con los ejes adecuados. Y en ese caso lo que ya os he dicho, el momento en Z es positivo y el momento en Y es momento negativo. Si nosotros lo calculamos así, podemos obtener. ¿Vale? ¿Qué ocurre en una sección de este tipo con la fibra neutra? Recordad que la fibra neutra es aquella fibra donde las tensiones normales es cero. Por lo tanto, ¿cómo calculo el valor de la fibra neutra? Cogiendo esta ecuación y igualándola. Es decir, yo sé que, ¿cuánto vale el momento flector? En Z es menos 7,2 partido la inercia en Z.
1,0667 por... a ver, a esto habría que pasarlo. En fórmulas siempre es conveniente entrar en unidades del sistema internacional, ¿vale? Siempre. Y luego ya porque nos dará en pascales y luego ya lo pasaremos a megapascales. Pero siempre que entremos en unidades del sistema internacional, nos van a venir en unidades del sistema. Entonces, si esto es 7,2 por 10 elevado a 3, ¿vale? Porque son miles, y estos son 6,067 por 10 a la 9, pero milímetros, ¿lo veis o no? Por lo tanto, para pasar a metros serían milímetros. De milímetros a centímetros, decímetros y metros, ¿no? Por 3. 3, pero como son a la cuarta, por 10 elevado a menos 12. ¿Sí o no? ¿Vale? Y más, y ahora me salen menos 9,06 por 10 elevado a 3 partido 2,67 por 10 elevado a 8 multiplicado por 10 a la menos 12, ¿vale? ¿Y eso qué tiene que ser? Eso es igual a 0. Ah, bueno, aquí me falta la z. Aquí me falta la z. ¿Vale? ¿Está claro o no? Vale. Vamos a suponer que esto lo hemos calculado. Y esto sale constante 1. Y esto lo calculamos y me sale constante 2. ¿Vale? Es decir, constante 1 por i más constante 2 por z es igual a 0. Vale, pues i es igual a menos constante 2 partido constante 1 por z. ¿Sí o no? Es una recta. ¿Lo veis que es una recta? Es una recta que pasa por 0 y tiene una pendiente. Es una recta, esa recta que va de n hasta a, es una recta que pasa por 0, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el fenómeno que tiene que existan momentos flectores en los dos ejes? Lo que hace es que la fibra neutra, en lugar de estar aquí, si empieza a haber momento en i, empieza a doblarse así. ¿Está claro o no? Si solo hay en i, es así la recta. Y si solo hay en z, es así. Y si hay en los dos, pues es una recta así a mitad camino. ¿Está claro o no? ¿Cómo funciona esto? Vale. Y la forma de calcular la recta es meternos en esta ecuación y decir que es igual a 0. Entonces, si en algún ejercicio os digo, determina la función de la recta de la fibra neutra, lo que hay que coger es esa ecuación, igualarla a 0, porque quiero buscar los lugares geométricos donde la tensión normal sea 0. Eso es la definición de la fibra neutra. ¿Vale? Y ahora llega, yo siempre digo que este fue un listillo, fue el señor Navier. ¿Por qué? Bueno, fue un listillo, no, realmente fue una persona muy inteligente que se dio cuenta de una cosa. Y es decir, a ver, si este hombre que me está dando mecánica y resistencia de materiales no me ha engañado, las tensiones normales que hemos visto en la lección 5, o sea, los esfuerzos normales dan tensión normal, que además es igual a n partido a, y los momentos flectores en I y en Z que hemos visto en la lección también me dan
en el plano IZ y es esa fórmula. Es decir, las tensiones normales de cualquier punto de una sección vienen generados por tensión normal y momentos flectores. ¿Por qué no aplico superposición y lo pongo todo en una única fórmula? Y a esa fórmula, ¿sabéis cómo le llamo? Pues le voy a llamar la ley de Navier. Entonces, lo que hizo el señor Navier fue darse cuenta de eso, aplicó superposición y nos dijo que las tensiones normales de cualquier punto de una sección, con nuestras hipótesis, con ejes centroidales, principales de inercia y tal, debido a todos los fenómenos que puedan generarnos tensiones normales, que son esfuerzo axial, flector en I o flector en Z, todo eso en una única fórmula. Y por lo tanto, si yo os digo que tenéis que me calculéis las tensiones normales de un punto en una sección, solamente hay que aplicar la ley de Navier. Aplicando superposición con los tres efectos, que es la tensión normal, esfuerzo axial, y los momentos flectores en I y en Z, son precisamente eso. El primer término, que es una constante que es igual en todos los puntos, porque las tensiones normales, debido al esfuerzo axial, es el mismo en todos los puntos. Y luego esta formulita que hemos puesto aquí. Todo eso sumado me da la ley de Navier. Repito, ecuación válida solo para ejes centroidales, principales de inercia y orientados como está en la imagen. Sé que soy muy pesado, sé que insisto mucho en el tema, pero luego hay sorpresas. Sorpresas para mí y muy desagradables, porque me da la sensación que para el curso siguiente tengo que repetirlo 3 o 4 veces más. ¿Vale? Hay que hacerlo porque estamos con gallinas esféricas en el vacío, de verdad. Es que esta es... Vamos a ser... Esto es nuestra... Aquí es hasta donde llegamos y ya está. No pasa nada. ¿Vale? Vale, pues entonces la ley de Navier lo que me dice es que cualquier punto, sus tensiones, la tensión de cualquier punto en ese plano depende de las deformaciones debidas a Z, que tenemos en la parte superior, debidas a I, las que tenemos en la parte del medio, y las debidas a las tensiones normales, que son homogéneas en todos los puntos, y es lo que tenemos en la figurita de abajo. Entonces, todo eso por superposición, la tensión que tenemos en la ley de Navier es esto de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿y qué más fenómeno puede tener esta ley de Navier? Vale. A ver, la ley de Navier en ejes centroidales y principales, que es para esos momentos flectores y los esfuerzos normales a la vez, ¿qué consecuencias tiene sobre la fibra neutra? ¿Qué ocurre en la fibra neutra? Lo que ocurre en la fibra neutra es que si yo tengo efectos simultáneos en el eje Y y en el eje Z de momento flector, la fibra neutra hace lo que yo os digo. Va girando, ¿vale? Rota, o en un sentido o en otro, con respecto al origen. ¿Y qué ocurre si además le sumo el esfuerzo normal? Pues el esfuerzo normal es una constante que me la desplaza para arriba o para abajo. Por lo tanto, la giramos y la desplazamos para arriba o para abajo. De hecho, si el efecto de la tensión normal es muy grande, puede ser que esa recta se desplace tanto que quede fuera de la zona, como es el caso este de aquí. Si os dais cuenta aquí, el efecto de la tensión normal es tan grande que estos dos la han girado, pero cuando ha llegado aquí la ha sacado del sitio y por lo tanto ya no hay fibra neutra. Entonces, en algunos casos puede no haber fibra neutra siempre y cuando el efecto de las tensiones normales sea muy dominante con respecto a los flectores. ¿Vale?
Eso nos puede ocurrir. Por lo tanto, el efecto de la fibra neutra sería ese. Ahora, en el caso de la fibra neutra, o sea, en el caso de meter todos los efectos que hemos dicho aquí, yo cojo y digo, tensiones en el plano IZ será igual a n partido A menos momento flector en Z partido la inercia en Z por la cota I más momento flector en I partido la inercia en I por la cota Z. ¿Vale? Esto ya hemos dicho que esto es la ley de Navier. ¿Vale? Ley de Navier. Vale. Pues si yo quiero averiguar cuál es la fibra neutra, lo que tengo que hacer es la ley de Navier igualarla a 0. Es decir, que 0 es igual a esto de aquí, constante A. Esto de aquí, menos constante B por I, más constante C por Z. Y de aquí ya puedo sacar una I como A más BZ. Y puedo generar esa recta, que esa recta será la recta de la fibra neutra. Lo que tengo que hacer es meter todo lo que yo sepa aquí, en la ley de Navier, igualarla a 0 y despejar. Entonces, si yo os pidiese la fibra neutra, eso es lo que tendríais que hacer. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Está claro más o menos? Vale. Hemos dicho hasta las 12. Vale, vamos bien. Hasta ahora hemos estado viendo en la lección 6 estos dos efectos. ¿Vale? Que son los efectos que tienen los momentos flectores en I y en Z a nivel de tensiones. Y ya hemos visto, voy a borrar aquí, ¿vale? Si me permitís. Ya hemos visto que estos dos por aquí, más este de aquí, ley de Navier. Y ahí están agrupadas todas las tensiones normales. Todas. Para no mentir, menos las tensiones normales de aplastamiento para los casos de cizalladura. ¿Os acordáis que esto lo hemos visto aquí? Cuando hemos visto cizalladura hemos visto tensiones tangenciales homogéneamente repartidas en la sección y luego analizar qué le pasa al aplastamiento. Y en el aplastamiento son tensiones normales. ¿Vale? Pero el resto de tensiones normales debido a todos los tipos de esfuerzos normales y los flectores, con la ley de Navier están agrupados. Entonces, ya no puede haber error a la hora de calcular las tensiones normales. No puede haber error, porque solo hay que aplicar la ley de Navier. ¿Vale? Es verdad que fue un listo, consiguió meter su nombre en todos los libros. ¿Sí o no? Consiguió meter su nombre en todos los libros, pero ¿por qué lo seguimos recordando? Porque nos ha facilitado la vida. Todos los efectos cuyo origen o destino son tensiones normales están resumidos en esa ley. Sí, con sus hipótesis y con sus condicionantes, pero está ahí. Si respetamos, si sabemos dibujar bien los ejes, sabemos lo que es el centroide, sabemos lo que son los ejes principales de inercia, ya no tenemos problemas. Ya no puedes ver nadie en este curso que no sepa calcular una tensión normal, porque lo sabéis calcular todo. Sabéis calcular con la lección 1, 2 y 3, sabéis calcular los esfuerzos normales y flectores. Además, sabéis dónde están los máximos, ¿o no? Lo hemos visto en un ejercicio antes. O sea, si alguien dice, es que calcular en esta sección, en esta viga, todos y cada uno de los puntos, pues va a ser un problema. Pues no, solo hay que calcular una sección. ¿Cuál? La que más sufre.
Lección 3, nos vamos ahí y lo sacamos. Ya sabemos cuál es la que más sufre. Y ahora, cuando nos vamos ahí, también podemos ver cuál es el punto que más sufre. O por lo menos podemos calcular el sufrimiento de cualquier punto de esa sección. ¿Cómo? Con tensiones normales, la ley de Navier. Ya está. ¿Vale? Y además os diré una cosa. Para vigas relativamente grandes, lo normal es que los esfuerzos cortantes se desprecien porque son mucho más importantes los esfuerzos flectores. En todo caso, eso ya lo veremos más en detalle. Por lo tanto, la mitad de la lección 5 y la mitad de la lección 6 están resumidas en la ley de Navier. Ahora, vamos a ver qué ocurren con los cortantes. ¿Vale? Entonces, ya hemos dicho que lo normal es que en las secciones que estén sometidas a momento flector también suele haber cortante, porque hay una relación directa entre el cortante y el flector. Es verdad que hemos ido a buscar casos concretos en el que solo había momento flector puro porque nos interesaba aislar ese fenómeno. Pero ahora ya vamos a ver qué otras cosas pueden haber. Entonces, lo que puede haber ahí, en los cortantes, es que normalmente donde hay flector va a haber cortantes. Y normalmente son debidos a las cargas perpendiculares que hay al eje X o el eje longitudinal de la viga. Los esfuerzos cortantes están relacionados, como ya hemos visto aquí, con tensiones tangenciales, que son las que no habíamos visto hasta ahora. Estas. Hemos visto muy poquito de ellas. ¿Vale? Entonces, los principales causantes ya es de prever que estos van a ser tensiones tangenciales. Entonces, en muchos casos los efectos y deformaciones debidos a los cortantes generalmente son despreciables, frente a los debidos a los momentos flectores, que son mucho más importantes. Pero eso suele ocurrir en elementos largos, en elementos grandes. La mayoría de vosotros, cuando diseñéis productos, probablemente algunas de las piezas sean piezas cortas. Y en piezas cortas, los efectos del cortante ya empieza a ser relevante. Por eso hay que estudiarlo. Entonces, en muchos casos, a la hora de calcular las tensiones, los vamos a despreciar, las tensiones tangenciales debidas al cortante, pero es posible que haya algunos casos donde no. Entonces, en esos casos hay que empezar a ver, sobre todo en elementos cortos, qué efectos van a tener los cortantes y si pueden ser significativos o qué o cómo valorarlos. ¿Vale? Entonces, ya hemos dicho que las tensiones tangenciales que tenemos van a estar relacionadas, cada tensión tangencial que puede estar en el plano XZ o en el plano YZ, pueden tener esas dos formas de componentes, me van a generar diferenciales de cortante y me van a generar también diferenciales de momento torsor. Por lo tanto, ya vemos que el torsor, que lo veremos en la lección 7, también va a estar generando tensiones tangenciales. Malas noticias, no hay una ley de Navier equivalente. ¿Vale? Así como queda claro que para tensiones normales sí que tenemos la ley de Navier, que va todo ahí, para tensiones tangenciales no. Entonces estudiaremos por separado eje X, estudiaremos por separado eje Y, y estudiaremos por separado el momento torsor en el eje cortante Y, cortante Z, y estudiaremos también por separado el caso del eje X, que es el momento torsor. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tengo. Para elementos de sección gruesa y bajo ciertas hipótesis simplificativas, podemos utilizar una expresión para el cálculo de las tensiones tangenciales en un punto, ¿vale? Debido a ese esfuerzo cortante. La fórmula es la fórmula de Yugarasi-Collignon. Y si alguien está interesado en ver de dónde sale, lo podéis ver en el Gibelert, en la editorial, en la edición 10, la página
367 y siguientes, ahí está el desarrollo de cómo se llega a esa. Yo simplemente os la voy a poner y os voy a explicar cada término que es. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando vayamos a utilizar la ley de Llugras y Collignon, siempre hay que plantearse un esquemita de lo que vamos a calcular y saber cada uno de los términos que es, ¿vale? La ley de Llugras y Collignon nos dice que para relacionar el cortante con la tensión tangencial en un punto, será igual a el cortante multiplicado por I asterisco A asterisco dividido la inercia por T. Vale. ¿Qué es V? V es el esfuerzo cortante. Cosas que ya sabemos. ¿Y qué es I? La inercia. ¿Vale? Si es de Z, pues de Z. Si es de I, pues la inercia en I. Vale, pues la sección genérica que se suele utilizar para ese esquema es esta. Tenemos, por un lado, una sección genérica. ¿Vale? Y, Z, X. Si yo quiero calcularla en el punto P, ¿vale? Imaginaos que yo quiero calcular en el punto P. Lo primero que tengo que hacer es trazar una paralela a P, ¿vale? Se supone que estoy calculando con respecto a un UEI. Trazo una paralela al eje Z que pase por ese punto, ¿vale? Vale. ¿Qué es A estrella o A asterisco? A estrella es el área que queda por encima de esa línea paralela que yo he trazado con anterioridad. ¿Vale? Toda esa área que queda por encima. Vale. ¿Qué es I asterisco? Es el área por encima del punto de análisis. ¿Vale? Vale. ¿Qué es I asterisco? Es el centroide de A estrella. Es decir, esta área que yo tengo por aquí tiene aquí un centroide, ¿vale? Pues esta cota es I asterisco. ¿Vale? Y asterisco es la cota que hay, que tiene ese centroide de esa área. ¿Y qué es T? T es esta distancia. Esto es T. ¿Vale? ¿Cuál? ¿A estrella? Vale. Yo tengo un punto que es el que quiero analizar. Yo quiero saber
tensión tangencial en el punto P. ¿Vale? Trazo una paralela que pasa por ese punto. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es A estrella? Es el área que queda por encima del punto P. ¿Está claro o no? Claro, yo te digo, el punto tal, pues ese tiene una cota. Pues todo lo que queda por encima es el área estrella, el área asterisco. ¿Vale? Y es la cota del centroide de esa área. Esa área tiene un centroide, pues esa cota. La cota de ese nuevo centroide. Ojo, por eso os digo que esta fórmula, ¿qué pasa si yo el punto que quiero analizar es un punto H que tengo por aquí abajo? ¿Qué haré? Darle la vuelta a esto y ponerlos por encima, porque la fórmula de Llugras y Collignon está pensada para cosas que van desde el eje para arriba. Entonces, si yo lo tengo del eje para abajo, lo que hago es que le doy la vuelta y lo calculo para arriba. ¿Está claro o no? Eso es importante que lo tengamos claro. Vale. Vale. ¿Qué ocurre si el punto está aquí? Ahí estamos con P1. ¿Cuánto vale el área por encima del punto que es de análisis? 0. Por lo tanto, si el área es 0, ¿cuánto vale la tensión tangencial en el extremo? 0. ¿Y dónde tendré la tensión tangencial máxima? Justamente aquí. Porque el área por encima es la mitad. ¿Vale? Entonces, fijaos una cosa curiosa. Cuando estábamos hablando de tensiones tangenciales normales debidas al momento flector, debidas a la flexión, los máximos, los problemas más gordos los tenemos en la periferia. Los tenemos exteriormente, los tenemos en la parte más alejada al centroide de la sección. Sin embargo, el fenómeno de las tensiones tangenciales debidas al cortante en los extremos, sobre todo en la parte superior e inferior, ¿qué ocurre? Será 0. Aquí no, ¿eh? En P2 es máximo. Es donde más problemas hay. En P2. Por lo tanto, si lo pones abajo, el punto, el área sí que es máxima, pero lo que es 0 es la I, puede ser. No. ¿Cómo? Si lo pones abajo el punto. ¿Aquí? No, abajo de todo. No, si las cotas son negativas, ya te he dicho que entonces le tienes que dar la vuelta y dejártelo todo por encima para hacer el cálculo. La cortante cambiará el sentido. Luego tú tienes que acordarte de que ahí abajo, pero ¿entiendes o no? Pero siempre lo tienes que mirar, la fórmula de Llugras y Collignon está pensada para analizarlo para arriba. Lo digo porque si alguien quiere analizar un punto para abajo, tienes que darle la vuelta y analizarlo ahí. ¿Está claro o no? Vale. Vamos a ver algún ejemplo. Lo normal es tener secciones de este estilo, ¿vale? Entonces, en este caso, también os voy a dar una fórmula general que hay para el caso de la sección rectangular o sección circular. Vamos a tenerlo. Pero la idea es, si yo quiero calcular, por ejemplo, en cualquier punto, aquí genérico, es muy fácil calcular porque la sección sería, ¿no? Al ser un rectángulo es fácil de calcular.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que en estos casos, justamente a la cota del centroide de la sección, ahí vamos a tener la máxima tensión tangencial y en los extremos superior e inferior vamos a tener la mínima. Eso sí que es algo que podemos ver ya de la fórmula de Yugarás y Collignon. ¿Cuánto vale la tensión máxima en estos casos? Vale, pues la máxima que la vamos a tener justamente en el centroide sería tener en cuenta que el área que me queda por encima será la mitad del área. Y la cota es 1/4 parte del lado. La cota del centroide, esta cota de aquí, esta I estrella. Entonces, esto sería la mitad del área y esto sería la altura dividido entre 4. ¿Vale? Entonces, si yo me vengo aquí a la fórmula de Yugarás y Collignon, digo que el cortante, la cota de la I estrella es h², la cota de el área es h² por t, es la altura, la mitad de la altura multiplicado por t, que es el espesor, y abajo tenemos la inercia y t. La inercia, en el caso de una sección rectangular, es 1/12 de la base por la altura al cubo, ¿vale? Y desarrollando, me queda que la máxima es 3/2 del cortante multiplicado por el área. Y también si lo referencio como el cortante partido al área sería como una especie de tensión tangencial media, sería 3/2 de la tensión tangencial media. ¿Vale? Entonces, se ha de tener en cuenta que, como hemos visto en la lección 5, por equilibrio de tensiones tangenciales, las tensiones tangenciales que yo voy a tener en este caso, me van a aparecer tensiones reflejas que no esperaba. ¿Vale? Entonces, eso es algo que me va a ocurrir en el caso de las tensiones tangenciales. ¿Está claro? Vale, lo dejamos aquí. Nos quedamos con la fórmula de Yugarás y Collignon para secciones rectangulares y el próximo día pasaremos a las circulares y veremos algún ejemplo. Nada, nos vemos. Bueno, ahora creo que hay una sesión de repaso, ¿no? O sea, de tutoría. Quien quiera quedarse ahora, pues que se quede y resolveremos dudas. Gracias.